actualmente ya están presentes y a los que se están incorporando a la clase. Vamos a revisar el tema número 12, que es la prueba cruzada. Siguiente, por favor. Dentro del banco de sangre hay pruebas pretransfusionales, como son las serológicas que mencionábamos en clases anteriores, son las pruebas que le hacen para marcadores infecciosos en las unidades de sangre colectadas. Y también están las pruebas inmunohematológicas, que son las pruebas de compatibilidad necesarias previas a una transfusión. Entonces, acá vemos ya las pruebas pretransfusionales en el área de inmunohematología en el banco de sangre y tenemos a las determinación del grupo sanguíneo AB0 y RH, el estudio del fenotipo, rastreo de anticuerpos irregulares y las pruebas de compatibilidad, como también llamada prueba cruzadas. Quiero decirles de que todos los bancos de sangre deberían de realizar todas esas pruebas pretransfusionales, el tipeo AB0RH, la investigación del fenotipo, el rastreo de anticuerpos irregulares y las pruebas en el caso, la prueba cruzada. Quiero decirles de que, lastimosamente, en nuestros bancos de sangre, no todos tienen la capacidad para estudiar el fenotipo o el rastreo de anticuerpos. Por ejemplo, los hospitales generales de San Miguel, Santana, Seguro Social, el Bloom, Maternidad, Rosales, ellos sí creo que tienen implementado el rastreo de anticuerpos irregulares y en algunos el estudio del fenotipo, porque como son reactivos bastante caros, entonces eso les determina a veces no tenerlos, pero si hay alguna situación, se ayudan entre sí para hacer las determinaciones. Y lo que tratan estas pruebas pretransfusionales es prevenir la transfusión de sangre incompatible, y todas estas pruebas cruzadas deben de garantizar que haya una transfusión segura, que no vaya a dañar a ninguno del paciente en ningún momento, ya sea en presentar reacciones transfusionales agudas o ¿cómo se llama? O tardías, y que le puedan perjudicar la salud de él, que en vez de ayudarle le estemos perjudicando. Entonces, siguiente, por favor. La prueba cruzada comenzó a ver cómo es que se generaba esta situación y cómo llegaron a la prueba cruzada. Es que Karl Steiner, en el tiempo de que él investigaba todos estos sistemas de grupo sanguíneo AB0 y parte del RH, él pudo observar en sus investigaciones que la sangre de dos personas podía ser a veces compatible y otras incompatibles. Entonces, él estaba revisando el porqué de esa razón. Siguiente, eso dio pautas a que investigadores siguientes siguieran con eso hasta que este señor Helton en 1907 pudo detectar cómo es que se daba esa incompatibilidad AB0. Y desde ahí empezaron entonces a cómo determinar esas pruebas de laboratorio, cómo crear esas pruebas de laboratorio para determinar esa incompatibilidad. Y es así de que ellos establecieron una prueba cruzada. El nombre de prueba cruzada viene porque van a cruzar la sangre de un donante con un receptor. Sangre empacada como el suero de los, ¿cómo se llama? Del receptor con el donante y sus glóbulos rojos empacados uno con el otro. Siguiente. Es de decirles que todo banco de sangre
Ante la presencia de una transfusión o ante una solicitud de transfusión de sangre, es obligatorio efectuar los siguientes aspectos: la determinación del tipeo sanguíneo y el factor RH del receptor. Seleccionar la sangre a transfundir antes. Esta debe de ser del mismo tipo AB0 y RH del paciente. O sea, no, para eso va a determinar el tipeo del receptor y del factor RH. Aunque venga la boleta y diga que el receptor es ya, necesitamos una sangre A, por ejemplo, y el paciente que lo va a recibir es un O positivo. Aunque ahí diga, yo tengo que retipiar esa muestra de sangre. No porque ahí diga en la boleta que mande el médico, dice ORH positivo, yo tengo que garantizar que eso que dice ahí es cierto. Entonces yo tengo que retipiar la muestra del paciente. Aunque la bolsa diga que la que yo voy a seleccionar es una ORH positiva, yo la voy a retipiar. Aunque ahí en el mismo banco le hayan puesto la etiqueta de ORH positivo, yo la voy a volver a tipiar, porque yo voy a garantizar mi procedimiento en que voy a cumplir con los estándares e indicaciones que requiere una prueba cruzada por cualquier eventualidad que hubiese en el camino. Entonces, esa es una obligatoriedad. Además, se tiene que retipiar, como ya ahí estamos retipiando la sangre del donante como la del receptor. Se debe de identificar muy bien la sangre que se va a transfundir, como también la del paciente al que vamos a transfundir. También en todo nuestro procedimiento, desde que tomamos la muestra, hacemos el retipeo tanto del receptor como del donante, nosotros tenemos que cumplir con la exactitud los tiempos establecidos para dar esos resultados, la prevención y control de calidad y también no cometer errores al realizar una prueba cruzada. Nosotros tenemos que estar bien concentrados en los pasos y cumplir con todos los estándares que dice la norma o el manual de procedimientos del que nosotros nos estamos rigiendo en ese laboratorio del banco de sangre. ¿Por qué está tan estandarizado estos procedimientos en los bancos de sangre? Pues se han identificado errores humanos cuando se hace una transfusión. Y a veces esos errores humanos que se traducen en una reacción post-transfusional muy adversa al paciente que recibe esa donación, ya es imposible de corregir y pone en peligro la vida del paciente. Como podemos generar una hemólisis intravascular diseminada, como generarle también un daño renal. Entonces, todas esas cuestiones se evitan cumpliendo con todos los estándares y estar concentrados y haciendo un trabajo cuidadoso en el cumplimiento de estas indicaciones. La siguiente. Ya vamos a emplear entonces, que es una prueba cruzada. La prueba cruzada no es más que una prueba inmunohematológica, cuyo principio es la hemaglutinación. Y el objetivo final que tiene esta prueba es evitar reacciones adversas al receptor de esas unidades donadas. Y con este procedimiento nosotros nos permite conocer si hay una compatibilidad serológica entre la sangre del donador y del receptor. Entonces ahí vemos si es compatible o no es compatible para hacer la transfusión. Siguiente, por favor. ¿Cuál es entonces en sí el fundamento de la prueba cruzada? Primero, es detectar anticuerpos IgM de carácter aglutinante o hemolizante que fijan el complemento, por lo que es necesario trabajar
con sangre recién extraída. ¿Qué quiere decir esto? Que como vamos a determinar una compatibilidad y pueden haber, para determinar esa compatibilidad tenemos que ver si existen anticuerpos de tipo IgM con esas características. Entonces al paciente no le vamos a tomar una muestra reciente. Y también la sangre que vamos a cruzar o la que hemos seleccionado también debe de ser reciente, que esté bien conservada para mantener viable todas las condiciones en las que nosotros podamos hacer esta investigación. También otra parte que tiene la prueba cruzada es que además de detectar anticuerpos de tipo IgM, también detectamos a ver si hay anticuerpos de tipo IgG. Estos tienen la característica que algunos pueden estar y no producir aglutinación. Y nosotros con una centrifugación no las podemos ver si nos producen una aglutinación o no. Entonces, tenemos que usar distintos medios para demostrar de que pueden estar presentes o no y producir aglutinación o hemólisis en algún momento. Siguiente. Las características de la prueba cruzada es que es un procedimiento sencillo, de gran cuidado, como ya dijimos. Su propósito es garantizar la compatibilidad serológica entre las muestras de sangre del receptor y la unidad de sangre donada. Entonces, la prueba cruzada debe garantizar que el suero del receptor no existan anticuerpos de importancia clínica contra los antígenos eritrocitarios del donante. Segundo, que en el plasma de la unidad de sangre a transfundir no existan anticuerpos de importancia clínica contra los antígenos eritrocitarios del receptor. He ahí por qué prueba cruzada. Estamos cruzando suero con glóbulos rojos, suero del receptor con glóbulos rojos del donante, suero del donante con glóbulos rojos del receptor. Entonces ahí es un cruce para ver cuáles son las reacciones que hay en una de esas situaciones. Siguiente. Entonces, en este esquema tenemos la prueba cruzada, se divide en dos momentos. Se categorizan en dos partes más que todo. La primera es la prueba cruzada mayor. La segunda es la prueba cruzada menor. Entonces, en esas dos partes de la prueba cruzada que se hacen de forma simultánea, debe de haber un autotestigo. Entonces, imaginemos que en el cuadrito donde dice prueba cruzada mayor es un tubo y lo vamos a rotular con PC mayor. Y en el siguiente cuadro donde dice prueba cruzada menor, sí, allí vamos a rotular un tubo con prueba cruzada menor, con N que diga menor. Y otro tubo, un tercer tubo, donde lo vamos a rotular como autotestigo. Entonces, ahí tenemos los tubos que necesitamos para hacer una prueba cruzada. Ya sabemos que la M mayúscula va a ser mayor, la N mayúscula va a ser la menor y el autotestigo. Entonces, ¿qué vamos a poner en la prueba cruzada mayor? En el tubo donde está rotulado prueba cruzada mayor. Vamos a poner glóbulos rojos lavados en una concentración del 5% del donador más el plasma del receptor. Eso es lo que va a ir en ese tubo donde hemos rotulado como prueba cruzada mayor. En el otro tubo, en el rosadito, así es, vamos a poner plasma del donador más glóbulos rojos del receptor lavados y en concentración al 5%.
Y en el tubo rotulado como autotestigo, ahí vamos a colocar glóbulos rojos del receptor siempre lavados y al 5%, más plasma del receptor. Entonces, ahí tenemos cómo dividimos la prueba cruzada y qué va en cada y qué vamos a evaluar o a examinar o a diagnosticar en cada una de esas divisiones, tanto en la prueba cruzada mayor, en la prueba cruzada menor, como en el autotestigo. Siguiente, por favor. Entonces, ahí tenemos qué pasa en ese tubo de la prueba cruzada mayor. ¿Qué vamos a demostrar en esa prueba cruzada mayor? Vamos a demostrar la presencia o ausencia de anticuerpos regulares o irregulares en el suero del receptor contra antígenos presentes en los eritrocitos del donante. ¿Ya? Entonces ahí en la imagen tenemos donde está el suerito, vamos a obtener el suerito de la muestra del receptor con los glóbulos rojos que vamos a sacar de los tubitos pilotos de las unidades de sangre que vamos a transfundir, ¿verdad? Entonces es la presencia o ausencia de anticuerpos. La siguiente, en la prueba cruzada menor, ya vimos, vamos a colocar plasma del donante más glóbulos rojos del receptor. Esta prueba cruzada menor es para demostrar la presencia o ausencia de anticuerpos regulares o irregulares en el suero del donante contra antígenos presentes en los eritrocitos del receptor. Entonces, si ustedes se fijan, siempre andamos buscando si hay una reacción antígeno-anticuerpo. Porque si esto sucede in vitro, es lo que va a suceder cuando transfundamos la unidad. Y lo que no queremos es que haya una reacción inmunológica, una reacción antígeno-anticuerpo masiva dentro de la sangre circulante del paciente. Entonces, por eso las evaluamos acá en la prueba cruzada mayor, en la prueba cruzada menor y tenemos el autotestigo. Siguiente, por favor. Gracias. En el tercer tubo que hemos rotulado como autotestigo, acá nunca nos debe de faltar este tubo cuando hagamos la prueba mayor ni la menor. Acá, ¿por qué es? Si se fijan, es el glóbulo rojo del receptor más plasma del receptor. O sea, son su suero con sus eritrocitos. Acá lo que queremos es descartar que haya una situación autoinmune dentro del paciente y nos esté dando una prueba cruzada que nos esté alterando un resultado en la prueba cruzada. O también puede decirnos que este paciente tiene fenómeno de Rux. Eso es que los glóbulos rojos se agrupan, no son viables y entonces nos puede estar dando interferencias en lo que son los resultados de la prueba cruzada, tanto en la mayor como en la menor. Entonces, así controlamos esas situaciones con el autotestigo. También otra situación que controlamos es, y que siempre lo debemos de consultar, que si el paciente que va a recibir la transfusión ha tenido transfusiones recientes, por ejemplo, hace 1 mes, 2 meses, 3 meses, porque a veces lo que hace es que anticuerpos de esa donación, de esa transfusión, de esa donación que le hicieron, esa sangre donada que le transfundieron, puede hacer que todavía tenga restos de anticuerpos y que se le hayan pegado y le hayan quedado sin generar una reacción antígeno-anticuerpo real y en el autotestigo se puede determinar esa situación. Entonces es como controlar tanto la situación del
receptor, ¿verdad?, del paciente, como de nuestro trabajo en los resultados óptimos de una prueba cruzada. Siguiente. Entonces, para hacer la prueba cruzada, hay 3 metodologías que se utilizan en nuestro país. La primera es la metodología en tubo, la siguiente metodología en fase sólida y la tercera metodología en aglutinación en columna. Quiero decirles que las 3 metodologías se hacen en la mayoría de los bancos de sangre y que hasta la fecha no podemos descartar, fíjense, no podemos descartar la metodología en tubo. Ustedes cuando lleguen a su práctica tutoriada el próximo año, van a poder practicar más en la metodología en tubo, también en la fase sólida. A veces la de aglutinación en columna también, pero ahí depende de qué compre cada banco de sangre. Claro, estas pruebas, tanto la de en columna como en fase sólida, estas tienen que estar validadas, ¿verdad? Validadas y aceptadas por el MinSal. Entonces, ahí va a depender, pero la metodología en tubo se sigue usando porque nos ayuda a controlar muchas situaciones que a veces no se pueden ver en las siguientes metodologías, en las otras metodologías. Entonces, en nuestro manual de laboratorio está bien claro la metodología en tubo. Entonces, la metodología en tubo, hacemos una fase albúmina, una fase con una técnica, usamos una técnica con albúmina, podemos usar a veces técnica con LIS, pero esta es muy cara. Y quiero decirles que esta técnica en LIS es solución salina que tiene baja fuerza iónica. Y la albúmina, que ya sabemos que es una proteína del suero. Y la técnica salina, usamos solución salina al 0.85%. O sea, es una solución salina fisiológica. Bueno, entonces estas son las metodologías que se pueden aplicar, que se están aplicando en los bancos de sangre de nuestro país. La siguiente. Quiero decirles entonces, bueno, ya vimos que la prueba cruzada se divide en 2 partes, la mayor y la menor. Entonces, la prueba cruzada mayor como la menor, para hacer todo el procedimiento, va a ser igual en ambas pruebas, tanto en la mayor como en la menor. Entonces, en esos 2 tubitos y el autotestigo, los vamos a pasar por las 4 fases que requiere la técnica de la prueba cruzada, que es la fase salina, la fase albúmina, la fase térmica y la fase Kunz. Quiero decirles que ahorita yo he separado bien la albúmina térmica por cuestiones de comprensión para ustedes. Pero usualmente en los libros o en los hospitales van a decir fase salina, fase albúmina térmica y fase Kunz. Pero realmente la albúmina y térmica son 2 fases que se unen porque va una seguidita de la otra. Entonces dicen albúmina térmica. Entonces, en la fase salina, lo que estamos nosotros utilizando es solución salina fisiológica. En los 3 tubos, en la mayor, en la menor y en el autotestigo. Ahí les ponemos solución salina. Centrifugamos por 15 segundos a 3.200 revoluciones por minuto y vamos a investigar si hay aglutinación o hemólisis. ¿Y qué andamos encontrando en esa fase salina? Andamos buscando anticuerpos de tipo IgM. Si en el caso sale
negativa la aglutinación y negativa y no vemos y no observamos hemólisis, entonces vamos a pasar a la siguiente fase. Pero si nos da aglutinación o observamos hemólisis, entonces ahí termina la prueba cruzada y damos ya por finalizado que es incompatible, porque ahí lo que estamos encontrando, detectando anticuerpos IgM que sean anticuerpos contra los antígenos del sistema AB0. Se pueden imaginar que le pongan una sangre equivocada, que en vez de ser A le ponen una B. Eso sería la muerte para un paciente. Inmediatamente hubiera hasta paro cardíaco ahí de la persona. Entonces, eso es la fase. Entonces, se suspende inmediatamente, se dice es incompatible y ya no se continúa en la siguiente fase. Usted ya dio, es incompatible. Entonces, tienen que buscar otras y estudiar, ver por qué es la incompatibilidad, si no fue por error de la persona, fue que porque se equivocó de reactivo o porque hubo una omisión en algún paso. Pero si es una compatibilidad, una aglutinación franca, ya asegurándonos bien, entonces se da por incompatible la prueba cruzada y ya no se siguen las siguientes fases y se hace el reporte. Bueno, continuando de que sí hubo compatibilidad, no hubo aglutinación ni hemólisis, pasamos a la fase albúmina. ¿Qué hacemos ahí? A los 3 tubos, mayor, menor y el autotestigo, le ponemos unas gotas de albúmina que se compra comercialmente, que viene propia de marcas validadas por los bancos de sangre del MinSal y que esas son las que hay que ocupar. Entonces, le ponemos la gotita de albúmina. Si usamos albúmina comercial, como estamos diciendo, se incuba por 30 minutos. Pero si ocupamos solución salina de baja fuerza LIS, entonces incubamos solo por 15 minutos. Si no ocupamos esa, podemos ocupar la PG, que es polietilenglicol polibreno, que es otra sustancia, que son potenciadores. Estos son, acuérdense, potenciadores de una reacción antígeno-anticuerpo. Entonces, si ocupamos este polietilenglicol, entonces también podemos incubar por 15 minutos. Entonces, ahí se ve usted ¿cómo se llama? El traslape que hay con la fase albúmina y la térmica. Entonces, le ponemos las gotitas de albúmina, centrifugamos y si no hay, ¿cómo se llama? Aglutinación, pasamos a incubar según el potenciador que hemos ocupado, ya sea albúmina, LIS o PGE. ¿Qué buscamos en esta fase albúmina térmica? Ocupamos anticuerpos de tipo IgG, que tienen que ver con el RH o otros grupos sanguíneos diferentes al sistema AB0. Ahí entran los otros grupos del sistema sanguíneo que vimos, el KID, el MNS, el Lewis, Duffy. Entonces, andamos buscando anticuerpos que pueden ser de esos sistemas de grupos sanguíneos. Y ponemos potenciadores por las características que tienen esos anticuerpos. Acuérdense que la IgG, los anticuerpos IgG son pequeños, son anticuerpos con poca estructura bioquímica. Entonces, después de que se hayan incubado a 37 grados, ya sea con albúmina, con LIS o con PGE, se centrifuga, lo que hacemos es ir a lavar esos tubos.
Después de que los sacamos del baño María, los empezamos a lavar esas muestrecitas que hay en los 3 tubos. Las lavamos 3 veces con solución salina, con el objeto de descartar anticuerpos que no se hayan pegado en la superficie de esos glóbulos rojos que están en esos tubitos. Entonces, ya después de lavados, los escurrimos bien a que solo quede el botoncito de glóbulos rojos en el fondo del tubo. Y procedemos a la fase de Kunz. La fase de Kunz es la utilización del suero de Kunz, que es una antigamma globulina anti-IgG o una anti-IgG más la fracción C3D, porque acuérdense que había IgG1, IgG3. Entonces, estas fracciones, y también parte de la fracción del complemento. Entonces, porque van asociadas con la IgD. Entonces, este suero de Kunz no es más que un anticuerpo, pues un anticuerpo contra los anticuerpos IgG. Y vamos a leer tanto la albúmina y en la fase Kunz por aglutinación. Entonces, si en todos nos salió 0 aglutinación, 0 hemólisis, entonces la prueba cruzada es compatible. Y para garantizar como parte del control de calidad de esos procesos que conlleva la prueba cruzada, utilizamos células control de Kunz, que se abrevian CCC, como aparece allí en la diapositiva. Esas son células que nos ayudan a controlar si ese suero de Kunz que nosotros estamos utilizando está realmente adecuado en cuanto a las condiciones y requerimientos que se necesitan para determinar esos anticuerpos IgG que nosotros andamos buscando y parte de la fracción del complemento. Y entonces esas células sensibilizadas, CCC, llamadas células control de Kunz, nos ayudan a controlar a ese suero de Kunz. Entonces, si nos dio 0 aglutinación en la fase de Kunz, cuando yo le ponga las células control de Kunz y le pongo a los 3 tubos 2 gotas de esas células y las pongo a centrifugar siempre 15 segundos por 3200 revoluciones por minuto, el resultado me tiene que dar sí aglutinación. Que sí aglutina. Porque si no me aglutina, yo tengo que repetir todo el proceso de la prueba cruzada. Porque algo pasó ahí. Pero si toda la prueba cruzada ha venido compatible en cada una de esas fases, las células control de Kunz, al ponerlas a reaccionar con las muestras de los 3 tubos, entonces me tiene que dar positivo. Entonces ustedes se me preguntan, ¿y qué son las células control de Kunz? ¿Qué son? Esas células a veces las venden comercialmente, pero como son caras, se pueden preparar dentro del banco de sangre. ¿Y qué son? Bueno, usted lo que hace es toma glóbulos rojos o RH positivo, los lava muy bien y hace el concentrado al 5% y les pone el anticuerpos anti-D comercialmente, les pone varias gotas, los mezcla y se ponen a incubar a 37
grados centígrados por 30 minutos. Ahí lo que nosotros queremos es que, acuérdense que el incubar a 37 grados centígrados, tanto en la fase albúmina como, en la fase térmica, lo que estamos haciendo es ver que que activen los anticuerpos calientes, ¿se acuerdan? Los fríos eran los IgM, los anticuerpos fríos, y los anticuerpos calientes eran los que reaccionaban mejor a 37 grados, que eran los IgG. Entonces nosotros al sensibilizar esos glóbulos rojos ORH positivos, le estamos poniendo anticuerpos IgT, que son de tipo IgG, y los sensibilizamos. Porque si ellos tienen en su superficie el glóbulo rojo, que es ORH positivo, ese en su superficie sí va a tener el antígeno D, ¿no? Por eso es un RH positivo. Y si yo le pongo anticuerpos IgG anti-D, entonces van a pegarse al antígeno. Va a haber una unión antígeno-anticuerpo, porque va a reconocer a ese antígeno y se va a unir. Entonces, cuando yo haga la prueba y le ponga de esos glóbulos rojos a los tubos que no hubo que fueron cero aglutinación en la fase Kunz, entonces los anticuerpos, los anticuerpos del suero de Kunz se van a unir a los anticuerpos que están pegados en el glóbulo rojo o RH positivo. Entonces ahí va a haber aglutinación. En esa fase, en esa centrifugación con las células control de Kunz. La siguiente, por favor. Bueno, esto ya lo hablamos. Una prueba cruzada es compatible cuando no observamos ni hemólisis ni aglutinación en ninguna de las fases. Si hay una prueba incompatible, ya sea por aglutinación o por hemólisis, es que hemos encontrado anticuerpos del suero del donante que se pegan y hacen reacción con el glóbulo rojo del receptor. Siguiente, por favor. Permítame un momento, que voy a cerrar la ventana porque está azotando agua aquí donde estoy. Voy a tratar de hablar más fuerte porque escuchan la lluvia, ¿no? Bueno. No, casi no. No, casi no la escuchamos. ¿Me escuchan bien? Sí, se le escucha bien. Bueno. Acá en este esquema les he puesto cómo es que se da la fase de Kunz. O sea, estamos en la cuarta fase donde vamos a utilizar el suero de Kunz. Ahí podemos ver el tubo de ensayo. Es exactamente, ahí tenemos el suero o plasma del paciente. Entonces lo vamos a cruzar con los glóbulos rojos del donante. ¿Sí? Estos entonces ya vienen incubados, ¿verdad? Con el potenciador y le vamos a poner las gotas del suero de Kunz. Entonces, cuando le agregamos el suero de Kunz, vemos, se pone a reaccionar, ahí cabal, sí. El suero de Kunz, sus anticuerpos son esas Y de color verde. Esas, exactamente. Y esas, cuando nosotros la unimos
las echamos en esa muestra de los 3 tubos, van a buscar unirse a las enlaces antígeno-anticuerpos que se dieron en la superficie del glóbulo rojo del donante. Y vemos y se fijan que no hay una reacción, no hay una unión antígeno-anticuerpo, no hay nada. Entonces, los anticuerpos no se pueden unir a los glóbulos rojos. Entonces, es compatible. Pero cuando nosotros agregamos la célula control de Kunz, sí va a haber aglutinación, porque los glóbulos rojos que nosotros preparamos, que les acabo de explicar, los ORH positivos, sensibilizados con anticuerpos D, entonces ellos sí van a tener en su superficie anticuerpos pegados a los antígenos D del glóbulo rojo. Entonces esos verdecitos se van a unir. Entonces ahí vemos que sí, los detectamos que los anticuerpos, los anticuerpos del suero de Kunz quedaron libres y se unieron con los grupos ORH positivos que estaban sensibilizados con el antígeno, con el anticuerpo D. Entonces es compatible porque en la fase de Kunz nos dio negativo, no hubo aglutinación, por lo tanto son compatibles. Siguiente, por favor. ¿Qué pasa con una prueba cruzada incompatible en la fase de Kunz? Ahí tenemos nuevamente el tubo de ensayo con el plasma del paciente, del receptor. Y ven que ahí dentro del suero le han identificado los anticuerpos como con Y de color amarillo. Estos, cuando se mezclan con los eritrocitos del donante, o sea, con la muestra de sangre donada, ¿verdad? Entonces, si hay anticuerpos, como ahí, si el paciente, el receptor, perdón, tiene anticuerpos que reconozcan antígenos eritrocitarios para generar una reacción antígeno-anticuerpo, se van a pegar a esos antígenos específicos, ¿sí? Y ahí se ve en la imagen cómo es que se están pegando, cómo es que se están pegando en esa superficie. Entonces, eso lo puede ayudar los potenciadores y la incubación, porque andamos buscando anticuerpos de tipo IgG. Entonces, después de la incubación, ese tubito con esa reacción, vamos a lavarlo 3 veces. Vamos a lavarlo 3 veces. Se escurre bien a que no quede solución salina, porque se lavan con solución salina, que no quede nada en esos tubos para que no nos vaya a dar un falso negativo. Entonces le agregamos a esos tubitos ya bien escurrido en la tercera lavada, le ponemos 2 gotitas de suero de Kunz. Y vamos a centrifugar 15 segundos a 3.200 revoluciones por minuto. Entonces, ahí, como vimos que en la fase albúmina y en la térmica hubo una reacción que no podíamos visualizar, pero con el suero de Kunz que le pusimos los anticuerpos, estos anticuerpos se van a unir con los anticuerpos IgG pegados ya en la superficie del glóbulo rojo y vamos a tener una aglutinación. Entonces, esa aglutinación nos va a decir que es incompatible la prueba cruzada
porque hemos detectado anticuerpos de tipo IgG, o que a veces con una simple aglutinación no los vamos a detectar, ¿verdad? Por las características que tienen esos anticuerpos. ¿Hay alguna pregunta? Sí, Hábleme fuerte, Angie, que con esta lluvia casi no le escucho. aunque en las pruebas anteriores de albúmina y solución salina, haya esa unión de antígenos con anticuerpos, no se va a observar la aglutinación. A veces la albúmina, la prueba de la fase albúmina, y es negativa, y se detectan hasta en la fase CUMS. Por eso nosotros no podemos dar una respuesta de compatibilidad si no hemos cumplido las 4 fases. Porque puede ser que en la fase salina me dio compatible, en la albúmina me dio compatible, la siguiente que van juntas, la albúmina térmica compatible, y ya cuando hacemos la fase de CUMS sale incompatible. Entonces, ese es uno de los requisitos fundamentales de que nosotros no podemos dar por hecho de reportar una prueba cruzada compatible si no hemos cumplido con las 4 fases, porque las anteriores nos pudieron haber salido negativos y esa última, que es la que ocupamos anticuerpos de tipo IgG, ahí sí hay mayor chance de encontrar esos anticuerpos. ¿Le quedó claro a todos? Sí, gracias. Ok, siguiente. Eso que nosotros acabamos de explicar de los resultados, de las fases y todo, eso nos da muy bien con las personas que casi nunca han recibido una transfusión, sino que por una eventualidad la necesitan porque le van a hacer una cirugía y primera vez que la van a transfundir. Pero en el caso de que hay pacientes que son politransfundidos, por ejemplo, las personas que tienen problemas autoinmunes hematológicos, leucemia o una especie de cáncer, ¿no? O una enfermedad hemolítica. Entonces, estas personas son politransfundidos porque así lo requieren sus tratamientos, ¿no? Entonces, a estas personas las pruebas cruzadas no son, sí se les tiene que hacer, pero tiene que ir acompañado no solo de la prueba cruzada, sino que de rastreo de anticuerpos irregulares y también de fenotipos para evitar reacciones inmunológicas, porque como hay mucha transfusión, ha habido mucha transfusión en ellos, no sabemos en cuál o en cuáles pudo haber sensibilización del paciente en reconocer antígenos y haber antígenos de los otros grupos sanguíneos, ¿no? Y entonces, como ya dijimos, el MNS, el Lewis y Duffy. Entonces, nos pueden, el TEL, que es también bastante reactivo, da problemas posttransfusionales, entonces se detectan en los anticuerpos irregulares y todos ellos son irregulares porque necesitan potenciadores y se activan a 37 grados centígrados. Entonces, por eso el usar las albúminas, el IS, el PG y las incubaciones con los tiempos requeridos. Entonces, eso es una de las recomendaciones que se hace en este tipo de pacientes. También hay algunos bancos de sangre de que aún cuando van a transfundir a cualquier paciente, ya sea un politransfundido o no politransfundido, lo que han hecho para garantizar mejor esa compatibilidad, lo que hacen es que
eliminan la prueba cruzada mayor y y solo hacen la menor, pero hacen de rigor el rastreo de anticuerpos irregulares a cada persona a transfundir. Y realmente es una manera más segura, porque ahí sí estamos detectando ya, porque el rastreo de anticuerpos ya tenemos paneles de células con ese tipo de antígenos, del KEL-MNS, del DUFI y del KIL, del KEL. Entonces ya va directamente investigando esos antígenos para ver si el receptor tiene anticuerpos contra eso. Entonces ya se detecta específicamente buscar ya a esos anticuerpos irregulares. Entonces, claro, pero esto encarece lo que es el presupuesto de un banco de sangre. Entonces, acá hay algunos, yo creo que sí lo hacen, dependiendo del paciente o cómo lo van a transfundir. Y a veces lo hacen si hay una prueba cruzada incompatible y prueban otra y es incompatible y ven que todo, entonces por necesidad del paciente le hacen un rastreo de anticuerpos. Y se llama la prueba es rastreo o identificación de anticuerpos irregulares. Vamos a tener una clase solo al respecto de cómo se determinan estos anticuerpos irregulares. La siguiente, por favor. Entonces, hoy vamos a ver cuáles son los factores que pueden afectar e intervenir en esas diferentes fases de la prueba cruzada. Que no haya una buena proporción antígeno-anticuerpo. ¿Se acuerdan que hablábamos de los efectos prozona, posona, todo eso? Entonces, esa es la relación antígeno-anticuerpo. Por eso la técnica explica si 2 gotas de plasma o 2 gotas de antisuero o 2 gotas de glóbulos rojos. La concentración en la que se preparan esos glóbulos rojos debe de ser adecuada al 5%. Eso es bien importante para todas las pruebas, no solo para eso. También el pH. Recordemos que el pH óptimo de la sangre está entre 7.3 y 7.4 y ahí me van a decir cómo es que se va a estar afectado ese pH. Por ejemplo, los anticoagulantes que se usan en las bolsas de extracción de sangre para captar la donación, esas bolsas de sangre deben de tener anticoagulantes que tengan característica ¿cómo se llama? De cumplir la característica de que sus pH sean bien parecidos al pH de la sangre para no intervenir en ellos. Adriana Lisset ha levantado la mano. ¿Necesita alguna duda? No, perdón, se me fue, no me había dado cuenta. Ok, Adriana, de acuerdo. Bueno, otro factor que puede afectar la prueba cruzada es la temperatura. ¿Sí? Ya vimos que la fase salina la hacemos a temperatura ambiente. Ahí buscamos anticuerpos fríos. Y se acuerdan al inicio de las clases, hablábamos que los anticuerpos fríos eran de tipo IgM. Y ahí lo estamos aplicando. Y de ahí teníamos los anticuerpos calientes, sí, que eran de tipo IgG. Y por eso incubamos a 37 grados centígrados utilizando potenciadores, ¿verdad? Que le ayudan a que haya reacción, unión antígeno-anticuerpo y podamos ver podamos identificar los anticuerpos. Entonces, ahí van ustedes viendo la base de cada fase de la prueba cruzada. También el lavado es crucial para esta determinación de la prueba cruzada, porque hay que hacer
adecuadas, lavadas en esos glóbulos rojos que vamos a ¿cómo se llama?, a investigar. Como también en el lavado que se hace en la fase CUMS. Esos lavados, yo hago mucho hincapié en el laboratorio, porque no solo es echarle solución salina y mezclar y ya estuvo, sino que tiene que tener esa mezcla cierta característica. El decantado después de esa centrifugación, que son 3 minutos a 3.200 revoluciones por minuto en cada centrifugación. Son 3 lavadas. Entonces, realmente, ¿cómo la vamos a hacer? Porque eso es bien importante. Ahí estamos controlando la proporción antígeno por la concentración de los antígenos, que son los glóbulos rojos, ¿no? Y que estén en óptimas condiciones. Que esas gotas realmente lleven la concentración de glóbulos que son óptimos para mantener esa relación antígeno-anticuerpo. También es importante que ese suero de CUMS que nosotros estamos usando en el banco de sangre sea de una marca validada. O sea, eso quiere decir que ha sido probado, que ha sido sometido a pruebas de calidad que garanticen su real funcionamiento, su óptimo funcionamiento, ¿verdad? Y que no esté vencido, que no esté contaminado, ¿verdad? Entonces, esos son factores que pueden afectar, son factores técnicos para que pueden afectar la prueba cruzada. Siguiente, por favor. Acá les he puesto en esta imagen los tubos, ¿verdad? De lo que hemos venido explicando. Ahí puedes ver la prueba. ¿Me puede señalar, por favor, Angie? Gracias. Los tubos de la prueba cruzada mayor, ahí, ajá, ahí, la prueba cruzada menor y el autotestigo, que es el AT, ¿verdad? Y así va el procedimiento, ¿verdad? Para ir buscando la aglutinación o la hemólisis. Esto en el manual está bien detallado los pasos que lleva esa imagen, ¿verdad? De lo que hemos descrito en cada uno. Ahí en esa técnica usted puede detectar cuáles son las fases. En la primera fase donde agregamos ahí la solución salina y todo, la albúmina y todo, ya va a la fase albúmina, la fase salina, de ahí va a incubar la fase térmica, centrifugar, de ahí van las lecturas con el antiglobulina, ¿verdad? Y los lavados. Entonces, ahí va lo que hemos ido hablando. Siguiente, por favor. Quiero decirles que esto después de la clase, además de subirles la clase al aula virtual, les voy a subir también un video que fue realizado, que se hizo con los colegas del Banco de Sangre del Hospital Nacional de la Mujer, donde les van a mostrar cómo se realiza una prueba cruzada. De todo lo que estamos hablando acá, ellos lo van a ir haciendo el proceso y están haciendo 2 pruebas cruzadas. Una que es compatible y otra que es incompatible para que ustedes puedan ver la diferencia de una y con la otra. Bueno, eso es para ubicarnos mejor después por ese cuadro. Es mejor ver el video que se han hecho con los colegas que estar viendo un tubo que no es lo mismo que le quede claro eso, ¿verdad? Ahora en acá lo que trato de establecer es que en el tubo que dice compatible, ahí no hay aglutinación, hay 0 aglutinación. Sí, gracias Angie, ahí hay 0 aglutinación. Y en los otros tubos, ahí hay diferentes grados de aglutinación. Por eso la importancia de la estandarización de la aglutinación, porque si se fijan en el primer tubo,
Vean, es una cruz de aglutinación. Se ve bien finita esa aglutinación. A veces es bien no se percibe a simple vista esas aglutinaciones a nivel de prueba cruzada, y a veces se necesitan unas lámparas para ver esa microaglutinación. A veces son aglutinaciones de media cruz, y a veces si no tenemos buen ojo se nos van y podemos darla por compatible y es incompatible. Entonces de ahí el siguiente es con dos cruces, que es más fácil de observar, como lo podríamos ver en el tubo. En el siguiente, 3 cruces de aglutinación, ¿verdad? Es más fácil de ver, de observar. Y en el cuarto tubo tenemos una aglutinación, 4 cruces, que allí no se pierde uno. Grita, aquí estoy, aglutinación. Entonces es un tubo sólido, compacto, uno solo. Y eso es una aglutinación de 4 cruces. Entonces, esto se va adquiriendo el ver una cruz, 2 cruces con la práctica de estar viendo tanta niveles de aglutinación. Pero no podemos dejar ni de media cruz. Y a veces cuando uno tiene dudas si hay aglutinación, se va a ver quién presta lámparas o algo para detectar si hay una aglutinación. Porque no, si no estamos seguros, no podemos dar un reporte de compatible. La siguiente. Ahora vamos a ver las pruebas cruzadas en gel. Estas pruebas cruzadas en gel, más que todo, es una técnica, una microtécnica utilizada, ya vemos, en el banco de sangre para investigar e identificar antígenos y anticuerpos antieritrocitarios. Es la misma fundamentación técnica de lo que acabamos de ver en tubo, solo que se hace en gel. Y su fundamento es que se basa en la separación por tamaño de los eritrocitos aglutinados durante un proceso de centrifugación en un gel poroso. Si ustedes pueden ver los eritrocitos, ahí sí, ahí se colocan los eritrocitos que vamos ¿cómo se llama?, a evaluar. Y estas copitas, estas columnas de gel, tienen abajo, ahí en esa bandita, ahí tienen anticuerpos. Son anticuerpos, y entonces, si ponemos la mezcla arriba de donde están los glóbulos rojos, cuando centrifuguemos, vamos a propiciar una reacción antígeno-anticuerpo. Y si hay aglutinación, se van a quedar pegados en la banda celestita. Eso allí. Ahí se van a quedar los complejos antígenos-anticuerpos, porque ahí hubo una reacción antígeno-anticuerpo. En el caso no hubieran esos antígenos en esos glóbulos rojos que reaccionen con esos anticuerpos que están en la banda celeste, se van a ir bajando esos poritos abajo de esa banda celeste y se van a sedimentar al fondo del tubo. Exacto, ahí. Entonces, si quedan ahí los glóbulos rojos, entonces no hubo aglutinación. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué vamos a necesitar nosotros para hacer la prueba cruzada en gel? Vamos a necesitar unas incubadoras especiales, que es la que está en la parte superior derecha, esa exactamente, porque ahí las tarjetitas las ponemos, la tarjetita que tiene ahí la colega en la foto, ahí se pone a incubar, y acá se hace la incubadora que está aquí en la imagen de la izquierda, es la incubadora especial también, y de ahí vamos a leer por aglutinación o por hemólisis, igual que en la del tubo. Siguiente. ¿Qué factores afectan la reacción del método de la prueba cruzada en gel? Bueno, aquí podemos cometer que hemos agregado sueros incorrectos y suspensiones incorrectas, ¿verdad? También
que no nos hemos fijado que el gel que está en esas columnas de las tarjetas esté bien, que no esté reseco. A veces han sido mal guardadas y entonces se han dañado o estén rotas. Eso nos puede invalidar una prueba. También que en el suero que nosotros vayamos a colocar haya fibrina o rastros de fibrina, nos puede dar interferencia. También la creación de burbujas, y ustedes dirán, ¿por qué burbujas? Porque cuando ocupamos, hacemos la técnica en gel o de microplacas, nosotros no dispensamos las gotas o las cantidades de suero plasma como lo hacíamos en los tubos con una pipeta Pasteur, sino que aquí ocupamos micropipetas con puntas. Entonces, a veces cuando no tenemos una experticia para usar las micropipetas o tenemos un descuido al usar una micropipeta, ocupamos puntas inadecuadas también para la cantidad que vamos a agregar, ya sea de suero o de glóbulos rojos. Entonces, podemos generar burbujas al aspirar la muestra con la punta y después agregarla en la copita de la tarjeta en gel. Entonces ahí podemos generar las burbujas si no tenemos cuidado en eso. También la centrifugación incorrecta. Se nos olvidó que ya pasaron 2 minutos, no me estoy apurado, mejor démosle 1 o solo démosle 2, ¿verdad? Entonces, o las revoluciones no las marcamos bien en la centrifugación, en la centrífuga, y entonces eso nos va a afectar. Siguiente. Acá les he puesto la técnica de cómo hacer la prueba cruzada con las tarjetas en gel. En este momento yo no podría, ustedes, acá el objetivo es que conozcan que existe esa técnica y cómo se hace. Ahí están las cantidades que se ponen con las micropipetas, con las pipetas automáticas, todo, pero si ustedes se fijan y leen, es lo mismo que estarlo haciendo con el tubo. Lo mismo vamos a agregar. Lo único que no son tubos, sino que es las pruebas en gel. Siguiente. Acá tenemos la tarjeta en gel y de con que ya trae también el suero de Kunz incorporado. Y entonces también ahí se hace el proceso. Si ustedes con la lámina ven el proceso anterior paso a paso, van a ir viendo. Siguiente, por favor. Acá es cómo se interpretan los resultados en cualquiera de las tarjetas. Si nos ponemos en la copita de la izquierda, dice 4 cruces. Fíjense que cabal, miren la reacción antígeno-anticuerpo fue cabal donde estaba la bandita señalada con los anticuerpos que trae el gel. De 4 cruces. La siguiente, por favor, ahí una aglutinación, 3 cruces. La tercera, una aglutinación, 2 cruces, se fijan, no hubo una aglutinación completa, pero sí la hay en la forma en que se ve los grumitos dispersos en esos poros. Miren una aglutinación, una cruz, casi todos los glóbulos se fueron al fondo, pero quedan todavía algunos enlaces antígeno-anticuerpo en los poros del tubo de este gel, de la columna, perdón. Miren la media cruz, es bien mínima la aglutinación, pero la hay. Y vean la hemólisis, cómo se ve. Ha salido toda la hemoglobina y se ha distribuido en todo lo que es las paredes del gel de esa columna.
¿verdad? Entonces ahí podemos ver, ¿verdad? Y la no aglutinación es esta que está último, el último tubo. Todos se fueron al fondo y bien clarita toda la columna de poros, ni en la banda donde están los anticuerpos quedó un glóbulo rojo atrapado en ningún momento. Eso es negativo, ¿verdad? Y acá, en este penúltimo tubo, vemos que hay una franca aglutinación arriba. Y el siguiente, y el fondo, y esa columna está clara, no hay aglutinación, pero en el fondo hay otro grupito de glóbulos rojos. Entonces, ahí lo que está demostrando de que hay dos poblaciones de glóbulos rojos, ¿verdad? Unas que sí tienen los antígenos y otras que sí lo tienen. Entonces, ahí se estudia el por qué está pasando ahí en ese paciente. Hay una aglutinación 4 cruces, pero también en el fondo no hay aglutinación en otro grupo de glóbulos rojos. Entonces, todo eso lo podemos estudiar en esas tarjetas, ¿verdad? Entonces, con esto hay que tener mucho cuidado porque a veces cuando tenemos alguna, ¿cómo le digo?, incongruencia en los resultados en las tarjetas en gel, que son las que más se usan, entonces lo que hacemos es ir a repetir la prueba cruzada en tubo, porque a veces controlamos más lo que está pasando en la metodología en tubo que en gel, y entonces nos sirve como para garantizar el trabajo que estamos haciendo en las tarjetas en gel. Siguiente. Bueno, ya vimos que la interpretación de la prueba cruzada, independientemente de la metodología que nosotros ocupamos, si los resultados son de aglutinación, es incompatible y no se transfunde. Si hay aglutinación o hemólisis, perdón, si no hay aglutinación o no hay hemólisis, es negativo, entonces se reporta como compatible. Y sí se puede transfundir la sangre que hemos escogido para ese receptor. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los errores humanos que se han identificado en una prueba cruzada? La omisión. Algún paso no hicimos o se nos olvidó poner un reactivo. Creímos que lo pusimos, pero no lo pusimos. Negligencia. Una negligencia puede ser de que, ay, yo no voy a incubar, solo le voy a dar 5 minutos porque tengo 60 pruebas cruzadas y tengo que apurarme. O tengo que ir a transfundir y tengo aquí tantas pruebas cruzadas. Entonces, mejor para que me alcance el tiempo, voy a acortar una transfusión, perdón, un tiempo de incubación, o la voy a dar por, ¿cómo se llama? Si la experiencia me ha dicho de que con solo con la salina y la albúmina ya puedo yo darlo por compatible, eso es negligencia y me puede llevar a la cárcel. También la impericia. ¿A qué se refiere a la impericia? Que nosotros no tenemos una capacitación adecuada para estar en un banco de sangre haciendo esto. Todo banco de sangre tiene la obligación de, cuando tenga un personal nuevo, tiene que capacitarlo en todas sus fases. Todas. También la falta de concentración. A veces estamos oyendo música o estamos platicando con la colega que está haciendo tipeos o está haciendo separación de componentes. Por eso también, hoy todos los jóvenes que están en el servicio social y en todos las prácticas me dicen, Lic, no le podemos ya, cuando usted nos da mensajes en la mañana, le vamos a contestar hasta en la tarde o al mediodía, porque no podemos usar teléfonos. Los tenemos que dejar guardados.
yo lo que hago, solo les dejo los mensajes y ellos siempre revisan, porque a veces yo les mando cualquier cosa para que se comuniquen conmigo después de que salgan del hospital. Porque no se permite ya tener teléfonos ahí. Antes los andaban en la gabacha. Ahora ya no. No se puede. Y también en los hospitales privados han hecho eso. Está prohibido también una norma. Porque ya tengo jóvenes que ya están trabajando que ya terminaron su servicio social y estamos siguiendo el proceso de graduación. Entonces ellos me dicen, Lick, solo le podemos llamar en la noche. Vaya, está bien, no hay problema. Ellos me llaman en la noche porque en el día no pueden usar su teléfono. Primero porque es un fomite, ¿verdad? Un teléfono se convierte en un fomite. Y también genera desconcentración. Otro descuido en la realización de la técnica. Creemos que nos podemos la técnica y realmente a veces un paso que nos equivoquemos nos puede dar diferencia en los resultados. Por eso es bueno tener a la mano los manuales de procedimientos para estar chequeando que realmente lo que estamos haciendo es lo adecuado. Otro error humano es el incumplimiento de normas y procedimientos. Bueno, eso implica que no cumplamos las normas ni de bioseguridad ni de los procedimientos que estamos cumpliendo, ¿verdad? Entonces, esto está penado. Nos pueden quitar hasta el ejercicio de la profesión, llevar a la cárcel o indemnizar al paciente. Siguiente, por favor. Entonces, todos estos errores que hemos descrito, tanto técnicos como humanos, en la prueba cruzada, eso conlleva a que en el paciente que recibió esa transfusión le puedan dar reacciones hemolíticas agudas o severas. Y dependiendo del grado de esas reacciones hemolíticas, hayan lesiones graves orgánicas, como les decía, puede haber infarto, puede haber daño hepático o daño renal. Y en algunos casos puede llevar hasta la muerte. Entonces, esto es porque el cuidado de una prueba cruzada. El buen uso de hacer un rastreo de anticuerpos irregulares. Porque hacer un buen investigación del fenotipo. Porque hacer un buen tipeo un buen tipeo sanguíneo cumpliendo con todas sus partes. Entonces, esto era lo que yo les traía, jóvenes. Yo les voy a publicar el enlace del video de cómo hacer la técnica de prueba cruzada en tubo, ¿verdad? Que fue elaborado por los jóvenes de servicio social allí en el banco de sangre del ¿cómo se llama? Del Hospital Maternidad, del Hospital de la Mujer, que lo hicieron hoy en febrero, me lo mandaron en febrero del 2021, ¿verdad? Y yo lo voy a compartir con ustedes para que les quede más claro y vayan siguiendo la técnica del manual. Eso ayuda mucho porque ya que por motivos de pandemia no podemos realizar este laboratorio allá en la universidad, porque para esta prueba sí se necesitan por lo menos más de 3 horas para hacerlo. Casi las 4 se llevan para hacerlo cuando es primera vez, porque vamos pasito a pasito cumpliendo y viendo y todo, entonces no lo podemos hacer. No nos queda ni tiempo ni espacio, ¿verdad?, para hacerlo. Pero en el banco de sangre, el otro ciclo que lleven la práctica, los colegas, como saben de la situación, de cómo estamos, que no podemos dar todos los laboratorios de inmuno, ahí en la práctica ustedes van a afianzar todo esto de la prueba cruzada y todo, y nos ha sido muy bueno la coordinación con los tutores clínicos de los bancos de sangre, y le digo, los estudiantes han aprendido muy bien
Y que les digo, ellos han hecho los videos también, han explicado porque también es parte de sus tareas que les dejamos. Me tienen que defender sus presentaciones, el por qué uno salió acá y todo a través de discusiones que hacemos, ¿verdad? Entonces, de aprovechar esos videos, escogí los que tienen mejor explicación para que ustedes también afiancen en ese sentido. ¿Hay alguna pregunta hasta acá, jóvenes?